El Señor va, los desafíos del Señor son grandes, pero son hermosos y debemos de confiar en Él en todo momento. Y por eso yo doy gracias al Señor por el cariño, por el aprecio de todos y cada uno de ustedes. Y estoy cierto que sepan ustedes, mejor dicho, que también en nuestro corazón y en nuestras oraciones siempre están presentes. Esta tarde, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, los invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y leeremos del versículo 12 al 17. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 al 17. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 al 17. La palabra del Señor dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, ya que la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor nos bendiga la lectura de su santa palabra. Los invito a orar, hermanos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite leer su palabra, nos permite escucharla, Señor, nos permite retenerla en nuestro corazón. Te pedimos, Señor amado, que tu Espíritu Santo obre en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, Señor, de cada uno de sus hijos aquí presentes, Señor. Pedimos, Señor amado, para que todo lo que se diga sea su palabra, Señor, sea su voz la que escuchemos y no la idea de un hombre ni un pensamiento del hombre. Te pedimos, Señor amado, que tú nos cuides, Señor. Prepara nuestros corazones como tierra fértil, Señor, para recibir esta semilla, tu alimento, Señor, a nuestras vidas. Te pedimos, Señor amado, y te pido muy especialmente por mi persona, Señor, porque sin ningún mérito, Señor, tú me permites estar frente a mis hermanos y mis hermanas. Te pido discreción, cuidado, Señor, prudencia, Padre bueno, que viene de lo alto, sabiduría que viene de ti, Señor amado. Limpia mis labios de hombre pecador, limpia mi corazón de toda preocupación, de toda maledicencia, Señor, de todo pecado, Señor, límpialo, porque es tu palabra, Señor, la que será entregada, tu palabra justa, santa y buena. Quita de nosotros, Señor, todo momento de cansancio, de preocupación que nos aqueja, Señor, porque estamos en tu casa de oración, Señor, y eres tú, Señor, el que nos fortalece y el que nos guía. Gracias, Padre bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amadas hermanas y amados hermanos. Hemos continuado con la lectura de este hermoso libro. Es un hermoso libro porque hemos ido aprendiendo el verdadero sentido de esta palabra profética, de esta palabra de revelación, de esta palabra que es una palabra que a veces... ¿Me va a robar? Ahí, con eso, más fresquito, gracias. Gracias a la hermana. ¿Ves cómo me cuida? El Señor me cuida, las hermanas se preocupan. Muchas gracias, hermana Laurita. Bueno, volviendo, decíamos, hemos estado leyendo esta hermosa palabra. Es una palabra viva hoy en día, más viva que nunca. No es una palabra que sea una palabra catastrófica, sino que es una palabra de bendición para nosotros. Es una palabra llena de esperanza. Es una palabra en la cual va revelando, porque eso significa Apocalipsis, revelación, las cosas del Señor Jesucristo, las cosas íntimas de Dios, que son reveladas a su pueblo, a sus hijos y a sus hijas. Nosotros somos privilegiados, nos dice Juan, cuando el Señor habla a él, porque está declarándole cosas que han sucedido, las que van a suceder y las que están sucediendo.
Es un tiempo único que el Señor le permitió contemplar a Juan y que Juan, guiado por el Espíritu Santo, escribió y escribe a nosotros y nosotros la recibimos con agradecimiento. Es el testimonio de Cristo, del Salvador, hablando a su iglesia, hablando a nosotros. Es la palabra que nos dice que bienaventurado el que las lee. ¿Es usted bienaventurado? Claro que sí, porque es un privilegio. Puede escuchar, puede oír la palabra, la puede meditar. Es un momento hermoso en el cual el Señor le permite a usted poder conocer su voluntad. Es bienaventurada también usted, yo, porque podemos escucharla. No solamente leerla, sino que también escucharla. Y recibimos la bendición, el consuelo del Señor. Recibimos la fortaleza, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sabemos que el Señor, el dueño de la historia, dueño de este mundo, dueño de toda la creación, nos permite a nosotros guardarla, retener esta palabra en nuestro corazón. Y por cierto, ponerla en práctica en nuestra vida. Hermanos y hermanas amadas, el Señor ha dicho en su palabra en Isaías 41, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. No es el consuelo nuestro, sino que es el consuelo del Señor el que nos habla. Y es eso lo que el Señor esta tarde nos permite acercarnos a la palabra y ver lo que el Señor ha hablado a Juan, lo que Juan ha transmitido a la iglesia de Pérgamo y lo que también el Señor nos está hablando a nosotros. En un tiempo escribió a la iglesia de Pérgamo. Era una iglesia que estaba en el Asia, en la orillita del mar Mediterráneo, frente a Grecia, se encontraban estas 7 iglesias. Y hay un mensaje para esas iglesias, pero es un mensaje que trasciende el tiempo, que trasciende la historia, trasciende a nosotros. Y sin lugar a dudas, estará muy vigente hasta que el Señor vuelva por su pueblo, por su iglesia, vuelva por nosotros. Y alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que dice Juan? ¿Qué es lo que escribió Juan? ¿Qué es lo que dice Cristo hablándole a Juan? Escribe, dice, al ángel de la iglesia en Pérgamo. Hemos visto que la expresión ángel, la palabra ángel, se refiere a los pastores, a los siervos que estaban cuidando dichas iglesias. Ellos estaban atentos a recibir la enseñanza. Ángel no significa que uno ande con alitas, sino que significa mensajero. Eso es ángel, ángelus, el mensajero. Nosotros tenemos la idea, porque hemos visto fotos o vemos estatuas, que los ángeles son los que tienen aureolas o andan con alitas. El Señor nos muestra así ángeles, pero también los ángeles, sentido natural de la palabra, que así lo ocupa la Apocalipsis, es aquel que entrega la palabra, que comunica la enseñanza, es aquel que lleva el mensaje. Qué gran privilegio de poder llevar el mensaje del Señor. Qué gran privilegio el ser responsable de la vida de la iglesia, ser responsable de la vida de los hermanos y las hermanas, orar por ellos. Qué gran privilegio es poder estudiar la palabra para poder pedir entendimiento, para poder entregarlo a los hermanos. Eso, hermanos amados y mis amadas hermanas, es un privilegio grande que el Señor nos da. Por eso este privilegio es un privilegio que va trascendiendo. La enseñanza apostólica se trasciende de generación en generación. Y es la misma enseñanza que nosotros tenemos hoy, aquella que recibió Juan ese día por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y que los reformadores, los grandes hombres de Dios, la iglesia, en todos los siglos la ha mantenido. Y el Espíritu Santo ha permitido que esta palabra, esta enseñanza trascienda los tiempos. Y podamos nosotros hoy día, en nuestra iglesia, en este lugar, en medio de los montes, con este calor que hay, poder contemplar la maravilla del Señor, poder escuchar la palabra del Señor. Por eso es un gran privilegio para nosotros y por eso estamos agradecidos. Es un privilegio para el ministro poder entregar la palabra. Es un privilegio para nosotros poder escuchar la palabra, poder retenerla. Por eso cuando oramos decimos que caiga en tierra fértil. Nuestros corazones son esa tierra fértil que el Señor ha permitido, que podamos recibir la semilla que ha caído en nosotros y poder ser regada y cuidada. Les contaba a los hermanos que nosotros, en la iglesia de la Redención hubo un problema de alcantarillado. ¿Por qué? Porque se había desaparecido la alcantarilla y en el tiempo, en los años, no se sabe cuándo, pero los arbolitos estaban verdes, porque todas las descargas caían ahí y estaban enterradas que no salía ningún mal olor, pero ahí estaban los árboles siempre verdosos.
estaban ahí y disfrutaban ellos de esa agüita, digo yo. Y el Señor permitía que eso cayera y floreciera. Vemos, por ejemplo, las plantitas hermosas. Yo me sorprendí cuando las hermanas vinieron acá. Yo creo que venían así medias tristes, pensando que cuando abrimos el templo, que estaban como secas. Y a mí me dio gusto ver las plantas. Yo escuché a las hermanas que hoy estaban verdecitas, estaban más grandes, quizás más desordenadas, no lo sé, porque no estuve presente. Pero yo sé que es una bendición grande del Señor, porque Él cuidó su iglesia. Él cuida su iglesia. Y un día yo puedo contar un testimonio personal que el Señor me permitió, no porque sea yo, sino que en la iglesia Bethesda, donde ellos se congregan, era un templo que estuvo muchos años, por lo menos unos 4 o 5 años totalmente solo. No habían ventanas, no habían puertas. La maleza cuando entramos era una maleza alta, más de 2 metros en algunas partes, sucio por todos lados. Y entramos al templo, entré al templo. El Señor me permitió abrir las cadenas, romperlas y poder entrar. Y cuando entré a ese lugar, yo quedé sorprendido. ¿Saben ustedes, hermanos? El piso tiene una alfombra, pero no había orín de animales, no había orín de pájaros. Y las ventanas no estaban, las puertas no estaban. Pero estaba el Espíritu del Señor en ese lugar. Y yo lo vi, y yo lo contemplé. Y yo digo, como hombre racional, digo, pensé que estaba todo cochino, lleno de arañas, de pájaros, de todo lo peor que pueda pensar. Ni las arañitas habían hecho sus tejidos. Yo quedé sorprendido. Y el Señor me mostró su gloria. Esta es la casa del Señor. Que esta es nuestra casa. Este templo que nos ha puesto en este lugar, en esta 4 Norte, en esta calle, es nuestro. Pero no es nuestro en lo espiritual porque es del Señor. Yo aquí vengo a la casa del Señor. Usted viene a la casa del Señor. Y pedimos al Señor. Y clamamos al Señor. Y tenemos necesidades en nuestro corazón. Como nuestro hermano Alberto decía, tenemos que orar al Señor. No es una necesidad de oración que haya más hermanos, amén. Y tenemos que orar por ellos. Que el Señor los despierte, los levante. Pese al calor, pese al sufrimiento, lo que haya pasado, el Señor los tenga acá. Y esa es una necesidad que tenemos. Y el Señor la conoce. Y el Señor escucha a los hermanos, escucha a las hermanas, escucha al pastor. Y tenemos que clamar al Señor por los que van a estar acá. Y doblamos nuestras rodillas y pedimos, Señor, este es tu templo. Y aunque hubiera un pura alma acá en este lugar, seguiría siendo el templo del Señor. Ante mis ojos quizás doldría, pero ante los ojos del Señor es bendición. ¿Por qué es bendición? Porque somos bienaventurados. Porque no está en el número, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, pastor, sino que está en la doctrina, en la enseñanza, en lo que escuchamos, lo que leemos, lo que aprendemos, lo que oramos, lo que cantamos. Por eso la palabra está cumpliéndose en este momento cuando leemos estas palabras a la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿A quién se referirá que dice esto? Se refiere a Cristo, el que tiene la espada afilada, aguda, dice, de 2 filos. ¿Ha escuchado usted esa frase? Yo por lo menos la he escuchado muchas veces. ¿Sabe dónde? Busquen en Hebreos 4:12. Busquen en Hebreos 4:12 y lo vamos a leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Está viva. No está muerta, es el espíritu de la palabra de Dios que está ahí y cumple un propósito de llevar la enseñanza, de corregir, de entregar la salvación, de ministrarnos.
Y dice que es más cortante, dice, que toda espada de 2 filos. Miren, más que 2 filos, ahí está la expresión. Y dice, y penetra, es aguda porque penetra, ¿hasta dónde? Hasta el fondo. ¿Hasta qué? Partir los huesos. No, dice antes otra cosa. Dice el alma. Cuando una persona muere, a veces ha ocurrido, yo lo he escuchado muchas veces, y yo creo que ustedes también, no estoy siendo melodramático en ello. Les llegó el cuchillo hasta el hígado. Les llegó el cuchillo al corazón. Les llegó el cuchillo al riñón. Tengo un testimonio que no es mío, de un hermano que andaba por los caminos del diablo. Andaba en el mundo perdido, había dejado la iglesia. Y una noche, curado, ebrio, bebido, lo asaltaron y le clavaron un punzazo aquí en el riñón. Todos lo daban por muerto cuando llegó a la posta. Pero el Señor cortó esa cuchilla que penetró, porque no murió. Y él se pudo levantar y dar testimonio de cómo Dios lo había protegido y lo trajo a sus caminos. Pero acá el Señor va mucho más allá de ese riñón de ese hermano. Va mucho más allá del corazón que puede haber sido clavado o en el estómago. Dice hasta lo profundo, hasta lo más profundo, lo que no podemos ver a nuestros ojos, pero sí sabemos que tenemos, que es el alma y el espíritu. En Génesis nos dice que nosotros somos almas vivientes, porque Dios sopló aliento de vida. Y eso es lo que el hombre nunca ha podido explicar. ¿Por qué somos alma y por qué tenemos cuerpo y por qué soy distinto a un perrito? O un gatito, o un animalito. Porque penetra hasta acá, hasta lo más profundo. Ya no es lo que nosotros podemos ver, sino en lo espiritual, en lo íntimo de nuestras vidas y de sus vidas, mis amados hermanos. Porque es la palabra la que transforma los corazones. Es la palabra de Dios la que transforma las vidas. Es la predicación la que escuchamos, la predicación que ponemos atención, la predicación que guardamos, la que transforma nuestras vidas y nos lleva al Señor Jesucristo en arrepentimiento. Y es el Espíritu Santo el que nos va guiando y nos da nueva vida. Y que Dios rompe las coyunturas y los tuétanos, las partes duras, la espada raja, rompe. Y discierne, dice, los corazones y las intenciones del corazón. Dios nos da libertad. Dios nos da entendimiento. Dios nos libra del pecado y nos muestra dónde está el pecado. Y nosotros como creyentes tenemos discernimiento, no como hombres pecadores. Si antes las cosas no me importaban, ahora me preocupo y me cuido. Por eso la palabra nos dice, Señor, líbranos de la tentación, cuídanos de la tentación. Por eso, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, cuando el Señor está hablando a este ángel, a este pastor de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de doble filo, que penetra hasta el alma, que penetra hasta el espíritu y lo parte, que lo hace doblar, que lo hace entender y tener entendimiento espiritual de las cosas, y arrepentimiento frente a su maldad, frente al pecado, y lo hace levantar sus brazos y pedir clemencia del Señor y pedir de la misericordia del Señor, es la que habla a Juan, es la que habla al ángel, la que habla a la iglesia, la que habla a nosotros. Yo conozco tus obras y dónde moras. Morar significa dónde vives. No es el lugar lo que nos determina. Muchas personas dicen, no, las personas son malas porque viven en tal lugar. Eso es falso. Porque si no, en las cárceles no habrían convertidos. En las poblaciones no habrían convertidos. En el barrio alto no habrían convertidos.
¿O acaso la gente con recursos no tiene pecados? Porque este vive en la población no sé cuánto, ahí es peligroso, no sale nada bueno de ahí. Eso dicen los fariseos. Cuando le dicen al Señor, de ahí no salió nunca un profeta, de ahí no sale nada bueno. Pero nosotros sí sabemos que ahí salen las cosas que el Señor determina que salgan. Las personas transformadas. Y no hay nada que vaya a transformar el mundo sino la palabra del Señor. No es el pensamiento del hombre, sino la verdad única y absoluta de Cristo resucitado, muerto por mis pecados y resucitado. Y volverá a esta tierra como rey y como Señor. ¿Qué es lo que ocurría en Pérgamo? Antes en Éfeso, en el capítulo 2:1, nos habla de la persecución, de que los hermanos existía dentro de la misma iglesia, los problemas dentro de la iglesia. Ahí estaban los nicolaitas, había pecado de carnalidad en ese lugar. En Esmirna los judíos estaban en contra del Señor, en contra del Evangelio. En esos tiempos había persecución. Dice la palabra que uno de los padres apostólicos, Policarpo, estoy haciendo un poco de memoria, dice que él clamó al Señor, Padre mío, y gritó, Padre mío, 3 veces, y fue apedreado y fue muerto, tal como Esteban fue muerto. Es Él el que nos da la corona de vida. Pero ahora en Pérgamo hay problemas dentro de la iglesia, y hay problemas alrededor. Él moraba ¿en qué lugar? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Cuál era el trono de Satanás? El emperador romano de la época. El trono de Satanás era el lugar donde él moraban estos cristianos, estos creyentes. Y tenían que adorar al emperador como un rey, como un señor. Mas ahora el Señor le dice, yo sé que tú retienes mi nombre, te has rebelado en contra de adorar a Satanás y no has negado mi fe. Y levanta el nombre de Antipas como un testigo fiel que murió. Antipas, lo único que escuchamos de él, no sabemos nada más de él. Pero él murió, fue un creyente que murió, fue un mártir. Mártir es una palabra que significa testigo. Es un testigo que murió por la fe. Es un testigo que murió honrando el nombre del Señor. Él dice, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, nuevamente donde mora Satanás. Porque era una falta grave, un delito gravísimo, no adorar al emperador. Hoy en día se nos exige adorar, no a emperadores, pero sí a culturas, a pensamientos, a modos de ser. Hoy en día se nos hace doblar las rodillas frente al sincretismo, que es la mezcla de religiones, de fe. Mi fe vale tanto como la tuya, así que estamos empatados. No, hermanos, no, hermanas. Nosotros tenemos la verdad que está aquí en la Biblia. No estoy diciendo que sea este el único lugar. Alrededor del mundo hay muchos lugares abiertos, cerrados, donde se predica la palabra del Señor, donde se predica la verdad. ¿O acaso usted no le hace razón cuando el profeta Elías huyendo, pensando que estaba solo, angustiado, pensando que él estaba solo? ¿Qué le dice el Señor? Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas frente a Baal. 7,000. Y el profeta se consideraba solo, abandonado. Había soledad en él, porque era hombre. Pero en Dios tenía todo claro, porque Él está sobre nuestro entendimiento. ¿Acaso no hemos tenido momentos difíciles en la vida? Hay momentos que nos duelen. Y como hombre quisiera solucionar las cosas a mi manera. Pero el Señor me dice, mírame a mí, ten confianza en mí. Yo soy tu consuelo. Yo soy tu esperanza. Yo he dado mi vida por ti en la cruz. Tú eres bienaventurado. Tú eres bienaventurada.
¿No es eso lo que la palabra nos va relatando? ¿No es eso lo que la palabra nos va diciendo? ¿Lo que la palabra nos va enseñando? Nos va enseñando? Hay pocas cosas. No hay iglesias perfectas. No hay iglesias perfectas, créanme. Hay dificultades en muchas partes. Pero el Señor no coloca el acento en la dificultad, sino en mirarlo a Él y en corregirnos. ¿Qué es lo que el Señor corrige a esta iglesia de Pérgamo? Pero significa tengo algunas cosas en contra de ti. Que entre los tuyos hay algunos que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. En Números 31, 16 podemos ver que Balac era la adoración idólatra. Y en Números 25, del 1 al 2, vemos cómo el pueblo de Israel se mezcló con las moabitas. Hay pecado de carnalidad. Les enseñaban a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Podemos comer de las cosas sacrificadas a los ídolos? Sí. Pero si alguien te dice esto es sacrificado a los ídolos, tú no comes. Puedo comer por ignorancia. Pero si entiendo y comprendo que eso fue sacrificado a los ídolos, me detengo y no avanzo. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos? Significa nuestra responsabilidad. Tenemos que parar, porque Dios nos da entendimiento. Y Dios te va a prender una lucecita y te va a decir, momento, cuidado, no avances más, detente, mírame a mí. Y no porque los demás se me estén mirando, sino que miremos la honra y la gloria del Señor. Preguntémonos, hermanos, en nuestro andar diario, ¿esto honra al Señor? ¿En mi trabajo lo que estoy haciendo está honrando el nombre del Señor? ¿O lo importante es avanzar nomás, sean cuáles sean las consecuencias? Total, yo en mi trabajo. No, hermanos, usted es tan cristiano aquí, tiene que ser tan cristiano en la calle, en el trabajo, en su hogar. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Lo que estoy haciendo honra el nombre del Señor? Es como si el Señor me dijera, muévete, atento. Como han visto eso que a veces estamos tan desaforados, perdidos en nuestra locura, y alguien nos dice, hey, despierta. El despertar en el Señor es decir, Señor, lo que estoy haciendo, lo que dije, lo que he pensado, ¿te rinde gloria a ti, Señor? Preguntémonos, hermanas y hermanos, ¿lo que estoy haciendo honra el nombre del Señor? Esa es la pregunta importante. El Señor aquí está criticando y llamando la atención que en medio de la iglesia había una doctrina de pecaminosidad, de adorar a los ídolos, de comer la carne de los ídolos y a cometer fornicación. El mundo, ¿qué nos dirá? No, pero si no importa, ahí tienen la tele, ahí tienen el video, ahí tienen el TikTok y tantas cosas más. Luchamos contra el pecado. Pero ¿qué me dice el Señor? Aquí estoy yo, mírame a mí. Retienes la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Era semejante. Comer la carne de los ídolos. No era solamente sentarse a comer un banquete, sino que habían degeneraciones, había idolatría, habían falsos maestros. Por tanto, arrepiéntete. Miren lo que dice el Señor, arrepiéntete, para, y no lo vuelvas a hacer. Corre a los brazos del Señor y pide perdón. Y nuevamente, si no te arrepientes, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con la espada de mi boca, con la palabra de verdad.
con la enseñanza, la doctrina bíblica. Por eso la palabra le ha dicho al pueblo en Oseas, un antiguo profeta: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque no me conocieron, porque se dieron vuelta a la espalda. Pero el Señor peleará la batalla. Por eso el Señor nos está diciendo: hermanos, mediten, hermanas, piensen, hermanas, arrepiéntanse, hermanos, arrepiéntanse, pastor, arrepiéntete. Porque yo soy un hombre y tengo que hablar la palabra del Señor. Pero un día un hermano me enseñó: cuando tú hablas a los hermanos, el Señor primero ha hablado a tu corazón. Este es un lugar de privilegio, porque es un lugar especial donde se entrega la palabra del Señor, donde los hermanos hace muchos años, no tengo idea quién, levantó aquí este púlpito, levantó este lugar para la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que aprender a oír, a escuchar el mensaje del Señor. El que tiene oídos, oiga lo que el Señor dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí llama la atención: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a la iglesia de Pérgamo, sino a las iglesias. Al que venciere, dice la palabra, al que venciere, al que se alejare del pecado, al que se arrepintiere y se alejare del pecado, daré del maná escondido. Aquel alimento que cayó de los cielos, como dice el Salmo 78. La comida de reyes que fue entregada por Dios a su pueblo. El alimento que guió, que cuidó al pueblo comiendo mientras ellos estaban en el desierto. El maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Mis amadas y mis amados, es la enseñanza. Este es maná. Esto es maná. Esto es maná, esto es alimento. Por eso oramos, para que el Señor alimente nuestro espíritu, nos dé fuerzas, tal como estamos desfalleciendo. Como una hermanita decía, estaba cansada, pero Dios me dio fuerzas. Y es el Señor el que nos da fuerza en todo momento. Por eso el maná, el que está escondido, la doctrina que está enseñada en su palabra, es la que nosotros recibimos día a día. Por eso insistimos en que hay que leer la palabra. Es que, pastor, no me queda tiempo. No, no mienta, sí le queda tiempo. Cuando se sienta ahí al tomar su desayuno, es cierto que hay hartas noticias o hay juegos y no sé, muchas cosas más. Cargue su Biblia con el celular, si tanto le cuesta tener la Biblia ahí al lado. Y lea un par de líneas. Léala. Es que, pastor, no tengo tiempo, no sé, porque en mi trabajo me llenan de encargo y yo no sé qué hacer. Cuando haces la micro, lee la palabra. Si el Señor nos está diciendo, léela en una mañana de la punta del libro de Génesis, del principio hasta la amén del libro Apocalipsis. No, no está diciendo el Señor. Te dice, lee la palabra y medita en ella. En la noche al acostarse. Es que, pastor, llego tan rendido. Lo único que hago es prender la tele y ver las noticias. Yo te diría, hermana, ve las noticias, está bien. No estamos negando eso. Pero toma tu Biblia antes de ver las noticias y ve qué es lo que el Señor tiene para ti. Siempre hay un tiempo, hermanas. Siempre hay un tiempo, hermanos. No perdamos la bendición. No perdamos el alimento. Porque usted sabe, aunque llegue muy cansada, aunque ya le duele la cabeza y no tenga fuerzas para nada, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que me dice el Señor? Ve y aliméntate. ¿Qué es lo que hace? Se come un pan con mantequilla y ya por último se lo tuesta. O me hice un cafecito con leche y me repuse y me fui a acostar, o un cafecito con té, o un té con leche, perdón. ¿Tuvo tiempo para alimentarse? Sí. ¿Por qué no vamos a tener tiempo de leer siquiera un versículo de la palabra?
Hermanos amados y amadas hermanas, concluyendo, dice el Señor que le daré una piedra blanca. Y en esta piedrecita, dice, está escrito un nombre nuevo. Una vida nueva. No podemos decir lo que significa la palabra, no podemos especular frente a ella. Me gustaría poder decir muchas cosas. ¿Qué es lo que significa la piedrecita blanca y el nombre escrito en un nombre nuevo? Ahí me dice el Señor, detente. No especules. No dejes correr tu imaginación, sino sé fiel a la palabra del Señor. No sabemos lo que significa. Es algo que todavía no está revelado, hay que buscar, investigar, profundizar. Pero ¿qué me dice el Señor? Que es Él el que me da vida nueva. Es Cristo el que murió en la cruz por mí. Es Cristo el que me lleva de la mano y me cuida. Es Cristo el que esta tarde nos ha dicho que Él cuando habla tiene esa espada aguda y esa espada de doble filo que rompe el alma y el espíritu. En buen chileno o en buen venezolano, buen colombiano, buen haitiano, los quebranta. Eso significa. En buen San José, no, cajonino. Eso significa. La quebranta, la rompe. Y es el Señor el que nos habla de su misericordia y de su gracia. Es ese regalo que no merecíamos. Es un regalo. Esa es la gracia. Es el regalo más importante para tu vida. Es el regalo más importante que he recibido en mi vida. La gracia del Señor. Porque no siendo merecedor de que Él me mirara, Cristo entregó su vida por mí. Cuando hablo por mí, piense en usted. Piense en usted. Piense cómo el Señor lo ha mirado, cómo el Señor lo recogió, cómo el Señor nos levantó. Que para el Señor sea la honra y la gloria y para nosotros su misericordia. Oremos. Señor bueno, Señor amado, gracias, Señor, damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, damos por el cuidado que usted nos entrega. Por el cuidado que usted, Señor, nos da, Señor, a través de la lectura, del entendimiento, Señor. Pedimos, Señor bueno, para que usted derrame su bendición sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras vidas, Señor, sobre su pueblo, Señor. Pedimos, Señor amado, que usted nos cuide, nos proteja, Señor. Que sea su palabra, Señor, la que escuchemos. Sea su palabra la que leamos, Señor. Sea su palabra la que guardemos y atesoremos como algo más importante y preciado en nuestras vidas, Señor. Tal como tú, Señor, hablaste a ese pastor, Señor. Tal como tú hablaste a la iglesia, Señor. Esta tarde tú estás hablando a nuestra iglesia y nos llenas de consuelo en ella. Porque es tu palabra, Señor, la que nos dice que tú eres el soberano y el Señor de esta iglesia. Eres tú, Señor, el que tiene todo bajo control. Eres tú, Señor, el que está obrando en el corazón de aquellos que incluso no saben que tú estás obrando, Señor. Porque tu Espíritu Santo, Señor, es como una brisa fresca, silenciosa, calmada, tranquila que inunda nuestra alma. Señor bueno, pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Doblamos nuestras rodillas, Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados. Guíanos, Padre bueno, en todo entendimiento y en todo cuidado a este tu pueblo, Señor. Gracias, Señor Santo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.